tal, amigos? Soy Edgar Saldaña, psiquiatra, psicoterapeuta y máster en terapia breve estratégica. Y ahora tocamos las puertas de Alberto Solorio, un gran amigo con el que comparto infinidad de pacientes. Me mandas muchos pacientes y yo te he mandado a todos los chiquillos, ¿no? que quieren que a fuerza los vea. Yo les digo, no, el bueno es Alberto, pero bueno, que yo los veo primero y ya los mando con Alberto. Tenemos mucho tiempo ya compartiendo pacientes. Ya nos hemos ido a tomar, ahora sí, no un cafecito porque era pendiente por ahí una cerveza. Así es. Tocamos las puertas y ahora estamos en su consultorio y vamos a platicar un poco con él, conocer su formación, su filosofía, su experiencia. Entonces, acompáñenos a esta entrevista con Alberto Solorio Belmonte. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta que se me hizo conocer tu consultorio. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que la carga de trabajo que nos acontece a los dos, ¿no? Es uno de los impedimentos, pero aquí estamos. Mira que muchas veces yo te echo la culpa, ¿no? Alberto no contestó, pero la verdad es que es cierto, o sea, yo también he estado así como que súper saturado, y pero bueno, esta es una buena oportunidad, ¿no? La entrevista, ¿qué te parece? No, excelente idea y bueno, pues aquí estamos a la orden, claro que sí. Sí, muy bien, Alberto. Pues miren, ya les platicaba, ¿no? Hemos consultado a muchos pacientes en común, pero hay una cosa que, bueno, yo siempre he querido saber, Alberto, porque yo te conocí porque atendiste a un familiar, así fue como primero me enteré y le fue súper bien a una sobrina de mi esposa. En ese tiempo tenías el consultorio allá por San Jerónimo. Un árbol muy bonito, me acuerdo que estaba bien atrás y luego nos enteramos que hasta acá tenía que venir. Y ya fue que me empecé a mandarle pacientes ahí contigo. ¿Estabas en el DIF? ¿Sigues en el DIF? No, ya en el DIF tuve 10 años trabajando. Ya tengo 4 años que salí del DIF. Ajá. Y ya nada más me vine para acá mi espacio. ¿Y bien? Pues allá. Muy bien. La verdad es que en el espacio que tenía en el DIF, el programa lo terminaron. Desconozco bien las razones por cuales desapareció en el programa. Yo salí un poquito antes de que desapareciera el programa. La demanda acá es una clínica no privada, porque la verdad es que era mucho más. Tuve un ofrecimiento para dirigir una secundaria en ese lapso que yo decidí salir del DIF, cambiar un poquito, respirar un poquito de la agobio de todo el día estar como terapeuta. Me aventé un año aproximadamente como director, como coordinador académico en la secundaria y atendiendo aquí. La carga de trabajo me hizo salir de la escuela y quedarme aquí a atender la población de niños y adolescentes, que es mi fuerte, por así decirlo. Sí, platicaba este fin de semana un poquito antes, ¿no? Con un colega, igual veníamos tarde llegando a la consulta ahí en la banda. ¿Y cómo vas? No, vas atrasado, dices, pero bueno, lo bueno es que te esperan. Y si quieres, te vas. Y platicábamos que te enfermaste, ¿no? Y sí, o sea, lleno de trabajo, pero afortunadamente me enfermo y me doy mi tiempo, ¿no? Estoy con la familia. Sí, fíjate que, bueno, también es que lo cierto es que ya no estoy tan jovencito y pues tengo que controlar mis ritmos. La verdad es que en este rubro, tú lo sabes bien, hay mucho trabajo. Yo me jacto de decir que en mi área de niños y adolescentes hay todavía, que quiero pensar que hay más. Si hablamos un poquito así, nada más por darle una tocadita a la parte de aprendizaje o niños y adolescentes en aprendizaje, con esta situación pandémica, pues ha venido agravando mucho las carencias de nivel de aprendizaje, de maduración, de un montón de cosas, y ahorita hay trabajo que si no me doy el tiempo, o que si no mi cuerpo reacciona enfermándose, no me doy el tiempo, porque no lo hay mucho trabajo. Sí, pues qué gusto, ¿no? Para que te quedes aquí cerca de mí a 2-3 cuadras. Y pues bien, eso es lo que platicamos, ¿no? Un poco del tiempo. Y ahora, pero ¿cuánto tiempo tienes ya, por ejemplo, Alberto, aquí en la ciudad? Te cambiaste de allá, ¿no? De San Jerónimo para acá, pero ya como terapeuta de niños y adolescentes, del educativo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo tienes ya dedicándote a esto? Tengo 23 años en esta área, 23 años. Los primeros años que egresé de la carrera, estuve en la docencia.
Estuve un par de años en la docencia, después me pude meter ahí con apoyo de la familia, que yo vengo de una familia de docentes, de maestros. Pude entrar a un programa que se llamaba Unidad de Grupos Integrados, que es lo que se conoce ahorita como USAEF, Educación Especial Integrada en escuelas de manera regular. Ahí fue donde duré un poquito más de tiempo antes de venirme aquí a León. Yo aquí en León tengo aproximadamente 16 años, entonces estuve aproximadamente 8 años en esa área de educación especial y también en lo que fue la terapia individual con niños con problemas conducta de aprendizaje, de toda esta parte de necesidades de niños. Entonces, ¿de dónde llegaste? ¿Dónde naciste, Humberto? Yo nací en La Piedad, Michoacán. Nací en 1974, no se van a hacer cuentas. Encontré un hermano casi de edad de nací en el 74 en La Piedad, Michoacán. Mis estudios superiores fueron en el Instituto Michoacán de Ciencias de la Educación, en Morelia. Donde, no sé si ubiques, donde enfrente del zoológico, donde era la normal superior. O sea, le conocía como la normal superior. De ahí soy egresado yo. De manera inmediata en mis estudios empiezo a trabajar en La Piedad, Michoacán. Como te comentaba, yo estuve en La Piedad, ya mi vida profesional fue aproximadamente de 8 o 9 años. Posteriormente me vengo acá para León por un cambio laboral de mi esposa y pensando que las puertas pudieran estar más grandes para desarrollar mi profesión acá en León que en La Piedad. Entonces es como de origen de pedagogía, de educación, o sea, tu formación profesional inicial. Mi carrera básica es psicólogo educativo, psicología educativa. Y esa es la base. Posteriormente tengo 2 maestrías ya en un área clínica como psicólogo y en la atención a niños y adolescentes. ¿También las hiciste antes de llegar acá? Sí, también antes de llegar acá. ¿En Morelia? En Morelia, efectivamente. Así es. Ok. Fíjate, en este tiempo, bueno, años diferentes, ¿no? Pero yo estudié en Morelia, pero yo me movía más allí por el bosque, ¿no? El bosque, el acueducto. Y luego, curiosamente, mi familia es de esa zona de La Piedad, del Bajío, ¿no? Pero de Michoacán. Mi papá, todos mis abuelos, los 4 abuelos son de Uruándiro. O sea, bueno, y están allí, ¿no? Son como... cerca, muy cerca. Ajá. Sí, entonces de alguna forma que tenemos allí como que... Sí. Y si es cierta raíz, a lo mejor hasta primos. Terminamos siendo... Sí, claro. ¿Tu familia sigue allá? Sí, la mayoría de mi familia... Bueno, si no la mayoría, más bien yo como que soy la oveja descarriada, yo soy el que marcó la pauta para salirme de La Piedad. Toda mi familia vive en La Piedad. Yo provengo, como te decía, de una familia de maestros, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mi mamá, todos maestros. Yo te puedo comentar, les puedo compartir un breve dato. Mi mamá tuvo 54 años de servicio como docente. Entonces fue una cosa histórica y récord en el estado de Michoacán. Ella ya falleció, pero sí se llevó un récord impresionante. Quiere decir que como a los 80 y tantos años, 90 dejó de... A los 69 años murió ella y fue cuando dejó de trabajar. ¿Por qué? Ahí viene lo curioso. Ella empezó a trabajar a los 13 años, obligada por mi abuelo. Entonces mi abuelo en aquel entonces la metió al magisterio con apenas 2º año de secundaria terminada. Pues antes se podían hacer más cosas que ahorita, obviamente, ¿no? Y desde entonces corrió su antigüedad y por eso se cumplió los años de servicio. Esto sin contar la doble plaza que también tenía, que en la doble plaza duró 36 años, en doble plaza. Entonces, si se juntaron los de la doble con la sencilla, pues sí fueron bastantes. Sí, entonces bueno, desde el abuelo, bisabuelo, o sea, docentes, tu mamá, tu papá también. Mi papá también. Que siempre pasa que se conocen allí, ¿no? En la normal y cosas así. Bueno, tu mamá no estuvo, no pasó por allí al principio. ¿Cómo se conocieron? Se conocieron por vecindad, ¿sí? Ser vecinos ahí del mismo pueblo. Mi papá no apuntaba a estudiar, pero se roba a la novia ya trabajando, y mi abuelo, que en ese entonces era presidente municipal y maestro, obliga a mi papá a que se prepare y lo manda a estudiar.
a la normal y posteriormente le gusta y se va a la normal superior. Era el maestro con especialidad de mi papá. Entonces, pues yo creo que el amor a los niños me venía en la sangre. Y sí, porque al final de cuentas, muchos de los pacientes que he mandado ha sido por eso, ¿no? Porque llevan bien, tienen las broncas con los papás, pero sí del sufrimiento que tienen es por las dificultades en la escuela. Y yo pienso mucho en ti cuando ves eso, ¿no? Aparte de que les va a ayudar a conocerse mejor, a relacionarse mejor con los otros niños, ¿no? Con la misma familia, pero ¿cuál es el plus? Le ir mejor en la escuela. O sea, porque esa es tu base, ¿no? Yo, o sea, como lo de tus papás. Sí, por formación académica, bueno, me enamoré de mi carrera, ¿no? Desde que la empecé a estudiar, pero sí por formación familiar, por educación, por principios, pues yo vengo conociendo ese ambiente al derecho y al revés. Entonces, para mí siempre ha sido pues una herramienta así como que secreta, ¿no? El poder disponer de tantos recursos, ahora sí que formativos que me dieron mis papás, mis abuelos. Yo de ver tantas estrategias que usaba mi mamá para poder enseñar a un chamaco a leer. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso de mi papá y de mi mamá, ellos agarraban a un niño con problemas de aprendizaje y no era de diagnosticar, no era de mandar a ningún lado, era de ver cómo le hago, qué estrategia busco y dedicarles tiempo. Yo puedo decirte que a lo mejor es un reclamo de mis hermanos y mío, que le llegaban a dedicar más tiempo a los alumnos que a los propios hijos. Pero de alguna manera esto a nosotros nos sirvió para ver cómo trabajaban, para ver cómo sacaban a un niño, para ver cómo lo hacían dar el siguiente paso para el siguiente nivel de aprendizaje. Entonces, todos esos recursos yo creo que ahorita me vino favoreciendo en mi haber. Fíjate, ahorita me acaba de llegar a la mente, es un paciente ya adulto, ¿no? Pero su historia es que el papá y mamá todo el tiempo peleando, él cuando tenía 5 años era rebelde, el hiperactivo, lo golpeaban y peor que los animales le decía, ¿no? Entonces ya empezaba a juntarse con malas amistades y lo tomó una tía maestra y les dice, préstemelo, dijo 6 meses. Y entonces decía, no, la sorpresa era que la tía nada de que le jalaba las orejas y que no sirves para nada, al contrario, o sea, platicaba con él, o sea, jugaban, le ponía esa tarea, le explicaba cómo se hacían las cosas y cuando le explicaban, él pensaba que era menso, él pensaba que era retrasado mental porque no lo bajaban de uno. Pero cuando se da cuenta que si le explicaban con paciencia y de otra manera, resulta que era genio, ahorita el cuate es millonario y precisamente él se acababa de separar, por eso llegó conmigo, primero llevó a su hija. Y una de las cosas que él se preguntó es jamás en la vida voy a alzarle la voz a mis hijos. Y una de las diferencias con mi esposa es que tenía la educación tradicional y también gritando y dices que no, mejor ya nos separamos y todo bien, se llevan súper bien, nos separamos, me llevo acá la hija y todo en orden y ahí va, ¿no? Ahí va muy bien el caso. Pero me acordé de eso, como la educación, de ser un hijo que iba directo para juntarse con malas amistades, irse seguramente de casa y cosas por el estilo. El hecho de que una tía maestra lo educara ahora cuando iba a clases, pues órale, pues era el que lo pasaba en el pizarrón, el maestro se los encargaba para que le enseñaran a los compañeritos, pues creció con una autoestima totalmente diferente y de un real, al contrario, es una persona muy exitosa. Entonces, te tocó vivir todo eso, tus papás, o sea, enderezar a niños. Así es, sí, eran, ahora sí que literalmente eran formadores de personas. Desde niños y digo, nosotros lo veíamos y con nosotros mismos. Yo recuerdo con mi mamá que yo no le podía decir estoy aburrido porque me decía vete, agarra un libro y vas a ver cómo se te quita. O sea, en la casa de mi mamá tiene actualmente todavía una biblioteca de más de 2000 libros. Ahí era, oye, ¿cómo se hace una división? Te enseñaba 3, 4, 5 métodos diferentes para aprender a hacer una división y te decía, la que más te guste te quedas con esta, pero aprendes estas otras para que demuestres que sabes. Y no era una educación obligada, era una educación por convicción. O sea, tenían un poder de convencer muy bueno. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. De hecho, él fue mi maestro de sexto, fui su última generación de sexto de primaria. Y yo de verdad lo tengo tan presente cómo nos enseñaba, cómo de verdad no veías un alumno que dijeras, ese es de los perritos, ¿no? Era un grupo muy parejito que lo sabían llevar. La verdad es que sí, yo tengo una gran admiración
como maestros que fueron mis papás de mí, porque mi mamá fue maestra de cuarto de primaria, mi papá de sexto, y son de esos maestros que siempre se te quedan grabados, ¿no? Entonces, Sí, y los recuerdas como maestro. como maestro, sí. O sea, y aparte, pues lo de. No, y hay una cosa así como anécdota, ¿no? Yo le decía a mi papá en la escuela, papá, ¿me das para gastar? Me decía, aquí soy tu padre, soy tu maestro. Y en la escuela le decía que me dejaste de tarea, me decía, aquí soy tu padre. Al revés, o sea, sí. O sea, porque me hacía obligarme a tratarlo como era y como debía de ser. Ah, Así funcionaba. sí, órale. Interesante. Ahora, cuando tú es demasiada influencia, o sea, y en la parte educativa, y al final de cuentas tuviste ese perfil. ¿Y cómo fue que psicología? De inicio, ¿no? De base. O sea, porque cualquiera diría, no, lo normal, la historia natural era que hubiera tomado la normal de Morelia, ¿no? Que sí estaba al lado del bosque, ese sí me acuerdo. ¿Cómo estuvo que psicología? Comentabas hace ratito que yo fui la oveja descargada. Yo creo que hasta en ese aspecto, ¿no? Yo tengo un tío que es psicólogo clínico, él vive en Jalapa, Veracruz. Yo como niño platicaba con él y yo lo veía como algo muy grande, ¿no? Su manera de hablar, los conocimientos, todo yo lo veía como muy grande, y ya era psicólogo, él es egresado de la UNAM. Entonces, no sé, yo como que me enamoraba de la figura de lo que era mi tío. Y sí, efectivamente en la casa pues todo apuntaba para la docencia, ¿no? Para ser maestro, para ser profesor. Pero a mí me acababa de convencer. Cuando muere mi padre, yo toco por primera vez las puertas de un psicólogo. Entonces, como que se reafirma la convicción que yo tenía de lo que eran los psicólogos y para lo que servían los psicólogos. Pero la verdad es que también la parte educativa me jalaba mucho, o sea, me llamaba mucho, y fue como que un gusto de dos lados que se me juntó pues para tomar esa decisión. Yo no quería estar casado frente a un grupo las 5 días de la semana y toda la mañana, y a lo mejor no le pasa toda la tarde. Yo no lo veía en un futuro así. Yo decía, tengo que hacer algo porque la gente aprenda, pero a mí me gustaba más como a mí me lo llegaban a enseñar en la casa. Así que se sentaba mi mamá o se sentaba mi papá uno a uno y me decía, así, mejor te sacaban un montón de enciclopedias de la Quillette, del Tesoro de la Juventud y un montón, y que veíamos un montón de opciones para llegar a un fin. Y decía, yo eso quiero, yo quiero una atención personalizada donde pueda enseñarle a una persona, a un niño, adolescente, cómo poder entender un producto. Entonces, después del tiempo que por ello lo que era la psicología, que te digo, después de la muerte de mi papá, duró mucho tiempo de tratamiento, porque era rebelde, porque era un adolescente pues, con la brújula perdida, por muchas situaciones. Pues el hecho de ir a terapia mucho tiempo me hizo enamorarme más de ese perfil que del de la docencia. Sí, lo sentiste. Así es. O sea, tú pudiste probar a tus papás frente al grupo, o sea, con todos los compañeros, y también cuando te enseñaban allí en casa y decías, tú sabías que era mucho mejor cuando era la educación personalizada, y más cuando fuiste a terapia. Así es. Fíjate que también me recuerda, una de las cosas que yo les digo a los chicos o a los pacientes ya adultos cuando les recomiendo psicoterapia, o sea, pero un proceso de psicoterapia de semanalmente, ¿no? Les digo, ¿por qué la psicoterapia? Preguntan, ¿y eso qué es, doctor? Digo, es que la psicoterapia, o sea, es un tratamiento de diálogo en donde verdaderamente cambias tu manera de pensar, de sentir, de comportarte. Digo, lo más parecido es como una escuela, pero personalizada, donde la materia es tu inconsciente, tu pasado, tu figura, tus sueños, tus herramientas, y te haces experto en ti mismo. O sea, es como ese traje personalizado. Entonces es lo que te gusta, ¿no? Coincide con lo que yo les digo. Ya. Y fíjate que, como complemento, cuando yo estaba con la opción de irme a estudiar, yo toqué primero las puertas en la Universidad de Guadalajara, hice examen, aprobé, pero la posibilidad económica en mi casa no daba. Entonces, después, buscando opciones, me doy cuenta de que existía esa carrera de psicólogo educativo y se apegaba a los dos perfiles que ya yo traía, así como que muy metidos dentro de mí, y dije, aquí está mi opción. Y pues de ahí fue cuando me metí al Instituto Michoacano y me acabé de enamorar completamente de
conectados ahí con los pacientitos. Y, por ejemplo, ya que tienes este tiempo aquí, pues, ya estás en León, afortunadamente, que no te quedaste por allá, Sí. en La Piedad, yo sé. Ya estando aquí, por ejemplo, y ahora que te dedicas ya más de lleno, ¿no? a lo privado, ¿qué es lo que más te llega? O sea, digamos, entiendo que hay de muchos casos, ¿no? Pero, ¿qué es el problema más común que te toca atender? Y que te toca, y al final de cuentas, resolver cuando vienen aquí contigo las familias, los pacientes. En su mayoría problemas de conducta y aprendizaje. Yo digo que son, no propiamente que sean el mismo, van muy ligados, van muy de la mano. Un chico que las conductas no son más apropiadas para estar en un aula, en un ambiente sano, en un ambiente de convivencia familiar, pues obviamente le va a repercutir en alguna situación, y principalmente es en el nivel de conocimientos. Entonces van muy de la mano. Es raro el niño que se porte bien y no aprenda, o a menos que por ser en alguna situación ya orgánica de maduración mental o de un coeficiente muy bajito, pero principalmente son los problemas que más llegan: conducta y problemas de Entonces, si te aprendizaje. entendí bien, o sea, están muy ligados, pero si entendí bien esa parte se asocia mucho al ambiente de la escuela, se asocia mucho al ambiente de la casa, que impide a estos chicos, o sea, estar bien concentrados, y por lo mismo, o sea, andan muy inquietos, dan problemas, y lo mismo de estar muy inquietos dando muchos problemas, pues claro que impide que presten atención y que tengan buenos resultados, o sea, algo así es. Entonces, pues sí está muy influenciado por el ambiente, tanto Sí. escolar como... Yo luego utilizo una frase, no, a lo mejor se pudiera interpretar o se pudiera sonar como hasta para devaluar la misma carrera que tenemos, y no es con esta intención. Yo a veces la llego a utilizar con algunos padres, y es la siguiente: yo les digo, si hubiera padres que dieran atención, que dieran tiempo, que satisfacieran necesidades reales de sus hijos, la verdad es que nosotros estaríamos sin trabajo. Porque yo lo pongo como ejemplo mío de lo que a mí me tocó vivir. Yo fui un niño bien atendido, que se me dedicó tiempo, y gracias a eso, pues bueno, yo puedo decir ahorita en la actualidad soy una persona disléxica y que tuve hiperactividad. Sin embargo, pues estoy funcionando y funciono, creo que bien, ¿sí? Entonces muchas veces nos encontramos en un diagnóstico, en una etiqueta de decir eres hiperactivo y nunca vas a poder hacer nada, o te van a correr de tal o cual escuela, o eres disléxico y nunca vas a poder hacer esto. Y más sin embargo, con una atención adecuada, con una formación adecuada, con un seguimiento adecuado, híjole, la verdad es que los especialistas pudiéramos ser una segunda o tercera opción, y estando en primera los papás, si se dedicara bien la atención. Una de las cosas por las que yo los envío contigo es porque una de las cosas que es como para evaluar es, ok, veo que lo acompañen los papás, veo al pacientito, pero muy buena parte es orientación a los papás. O sea, hacia hágale, o sea, le recomiendo que haga esto, ¿no? Porque sé, ¿no? Porque cuando les doy el seguimiento es, sí, ahora me tocó ir a mí, me dice la mamá, pero tu papá ahora fue. Sí, es una de las de lo que luego encuadro con los pacientes. Cuando llega un paciente, la entrevista, a mí me gusta casi obligar a los dos papás a que estén presentes con el paciente, ¿no? Y hacerles la entrevista a los dos juntos, porque obviamente son diferentes puntos de vista entre papá y mamá. La verdad es que la mayoría de los papás son padres ausentes por la cuestión laboral y todo esto, pero bueno, tienen su enfoque, es muy nutritivo ver la opinión de ellos para la problemática. Me gusta encuadrar los puntos y me gusta condicionarlos, y la verdad es que trato siempre de condicionarlos así también, amarrados al tratamiento, porque son un mecanismo indispensable para la formación del niño. Entonces, no es hacerles ver el error, es hacerles ver lo que más podemos hacer en casa o en tiempos que no sean con el terapeuta para que sus hijos mejoren. Ahora, dentro de esta entrevista los comprometo, pues, de alguna manera obligándolos pues a que hagan la parte que les toca, ¿no? Y los empiezo a enseñar a funcionar nuevamente, o los reeduco como papás para que cumplan su función como debe ser. Yo he tenido compañeros que cuando les preguntamos, o sea, si ven niños o algo, dicen, no veo niños. ¿Por qué? Porque la verdad es que de nada sirve verlos a ellos y luego estén igual o peor, ¿no? Al regresar a casa, y entonces tener que pasar luego a la mamá y luego al papá.
decir, no, mejor se dedican ya mejor al adulto, ¿no? Porque tu trabajo es mucho de eso, ¿no? O sea, es papá, mamá, los dos. Yo creo que es hacer un trabajo muy integrativo, y a lo mejor aquí me meto tal vez a la parte muy sistémica, ¿no? Pero yo no pudiera trabajar con un niño solo una vez, o sea, porque sí puede pasar esa situación, y es lo que comentaba yo. Aquí trato de hacer conciencia de que el problema no es el niño, o sea, el niño es un simple foco de alarma que está dando una alerta de que algo no está bien, pero a nivel familiar. Entonces, me vino una frase que decía un papá en una ocasión, que cuando llegaba a su hijo le preguntaba qué nos dejaron de tarea, y para mí tiene mucha profundidad de comentario, porque no es que te dejaron, es parte del problema y parte de la solución, la familia completa, para que el niño pueda sentirse cobijado, arropado y como parte de una solidaridad hasta para la misma tarea. Entonces yo aquí lo que trato de venderle al paciente cuando llega: el problema no es tuyo, el problema lo tenemos en la familia, y en este momento me integro yo a tu familia y vamos a trabajar en torno a. ¿Sí? Entonces muchas veces sí el paciente puede tener una sintomatología leve, y resulta que el problema a veces está pues en la ausencia de un padre, en la histeria de una mamá, en tantas cosas que pueden ser. Qué padre, ¿no? Recibes a, o sea, psicólogo infantil, pero realmente es no, te metes al sistema, soy parte de la familia durante el proceso. Moviendo, o sea, esos pequeños palanquitas, botoncitos para la mamá, el papá. Entonces, estás de alta, o sea, el pequeño, la pequeña, pero también, o sea, al final de cuentas, te encuentras dando su certificado ya de aprobado, buenos papás, buenas mamás. Cuando estuve en el DIF, a pesar de ser mi área nada más lo que era aprendizaje y lenguaje, que era lo que manejaba ahí, o era la parte que estaba convenida, se me invitó en un tiempo a participar en un programa de escuelas de padres, y fue un programa que a mí me gustó mucho en lo particular, y me gustó mucho porque lo tenía que aterrizar yo fuera de lo que era la clínica en DIF. Tenía que ser en colonias, teníamos que abrir espacios y llevar el programa a donde más se pudiera, y el buscar y conocer las diferentes situaciones de familias, de estatus sociales, económicos. A mí me abrió el panorama, híjole, y yo creo que ahí gané una experiencia tremendísima, y es parte de lo que me ha ayudado mucho para poder integrar a las familias de una manera muy colaborativa dentro de los procesos de los niños, y después sacar más. Estaba, no sé, yo de que me estabas platicando esto, ¿no? De las intervenciones, y cómo la mayor parte, ¿no? de los problemas de los niños realmente tiene que ver con situaciones, ¿no? De los papás, del ambiente. ¿Te viene a la mente ahorita algún caso? O sea, que un caso donde me digas, no, o sea, un niño donde se decía que era muy problemático y hasta se les etiquetaba de cosas allí muy feas, y resulta que al hacer pequeño ajuste en la relación con papá, mamá, haya mejorado mucho el chiquitín? Mira, más o menos hace rato me tocó ver a una pacientita en la cual tenía un diagnóstico, una impresión diagnóstica de Asperger. ¿Sí? Un papá profesionista en el área del campo, una mamá con un nivel académico muy básico, primario. Entonces un contraste muy diferente entre papá y mamá. Y la niña pues guardaba un perfil más parecido al de la mamá, ¿no? No hablo, no socializo, no nada, porque es el reflejo de mi mamá, y pues porque conviene más, porque papá es alguien estudiado, es alguien preparado, y pues brilla mal, ¿no? Entonces se canaliza, o se le hizo una impresión diagnóstica apuntando a que era un Asperger. No había gran evolución. Este es un caso precisamente de la Piedad Michoacán. Entonces, por sugerencias y recomendaciones vienen acá de León y llegan a mis manos. Entonces, se le empieza a dar un poquito de información al papá, donde el papá tiene que aterrizar y ayudar a nivel cognitivo a la niña, donde a la mamá se le sugiere agarrar un curso, meterse a algún taller, algo que le dé pues, un poquito más de impulso, algo que le empodere más social. Equilibre más con el papá. Equilibre, que el papá vaya, que la mamá suba. Y en automático, la niña al tener más cerca un papá más comunicativo, un papá que se dedica ahora más a explicar el conocimiento,
tablas, restas, sumas, a animarla más a sacar pues esa parte social, esa parte que necesitaba explotar la niña. Pues la levantó y no era ningún tipo de diagnóstico referente al que tenía aceptado. La niña ahorita en la actualidad tiene un criadero de perros a nivel internacional. Wow. Y se está dedicando también a la equitación. Es una niña que, bueno, pues sigue viniendo porque trae algunas situaciones, ¿no? Pero ¿cómo la ajustar? Precisamente a nivel estructural, 2 tornillitos. Ajá. Y digo, no es cosa de una sesión, es cosa de trabajar un proceso, ¿no? Pero el problema no era tanto de la mía, era de la estructura y eso puede originar el cambio que genera el perro. Fíjate la imagen que me llegó a mí a la cabeza con la historia. Una plantita. Una plantita de buena semilla, pero de pronto sí, chico paladito, entonces la mamá le echaba agua y mucha agua. Y de pronto le dice el experto, no, es que es menos agua y más abono. Entonces llega el papá, el cariño, la atención del papá, más abono, menos agua y florece, ¿no? O sea, una persona íntegra, pero le faltaba abono y le sobraba un poco. Ahora, por mencionarte otro, así concretamente en aprendizaje, un pequeñín que está en constante conflicto con sus papás porque las cuentas o las operaciones aritméticas tenían que ser de la manera como el maestro lo decía. Entonces los papás con una metodología, el maestro con otra metodología, pues el niño estaba en medio de una batalla y un conflicto emocional tremendo. Entonces esta posibilidad de ofrecerle una baraja de opciones para resolver una ecuación fue lo que lo libera y dice, ni tú papá, ni tú maestro, yo me voy con esto. Y dio la confianza. Sí. Son casos pues muy bonitos en el área de aprendizaje conductual porque llegas a ver hasta el momento en donde le cae el 20 al niño y dice, se le ven los ojitos. Ya sé, sí, por ejemplo en el área del lenguaje, voy a poner un ejemplo, ¿no? Existe lo que es el trastorno del rotacismo, que es el problema de pronunciar la R, y cuando es una conjunción o una sílaba compuesta o mezcla que se le llama, por ejemplo, P, R, I, con la palabra primo, que no saben pronunciar las 2 consonantes y la vocal, se le agrega la misma vocal de la sílaba entre las 2 consonantes, es decir, a pri se le pone piri. Ajá. Si lo lees rápido se descompone la vocal y el problema del lenguaje queda resuelto. Y lo ves fácil. Y lo brindan rápido nada más con un juego de letras. Entonces, si hay cosas que dices, sí, mi padre lo pueden aprender muy bien y rápido. La verdad que tú lo ves. Yo me platicaba una prima, Liz, ¿no? Santiago, Los Cabos. Una historia bien bonita porque el Santi ya tenía como 6 años, creo, y te decía, el guaguao, ¿no? Y un día, pues lo regaña, ¿no? Así como que, ¿cómo dices todavía el guaguao? Y lo tienes bien consentido y demás, y le dio pena a mi prima, y le dice, oye Santi, pues, nos dice guaguao, y lo vio bien agüitado, ¿no? Y andaba todo el día, y le hizo listo ya, perro. Y le dice, ¿por qué no lo hacías? No, es que me daba pena decirlo mal. Como no le salía la R, le da, pues claro que sabía que era perro, o sea, pero él decía guau, porque a uno le salía la R. Entonces, para que no lo criticaran, o sea, lo pronunciaba correctamente, pero ya luego culturalmente se lo criticaron. Entrenó y se acabó el problema, ¿no? Dijo, bueno, ya me va a tocar entrenar, pero... y ahí es la parte que te comentaba, que es la reeducación. Con el paciente es la corrección del problema, sí, es la rehabilitación, a lo mejor si hablamos de un fonema, ¿no? Pero con los padres es la reeducación, porque ¿cuántos de los que somos padres no vamos con el bebé y le hablamos bien chiqueado, ¿no? Penchocho y es lo peor que podemos hacer. ¿Cómo quieres que lo diga correctamente? Sí. Entonces, si le decimos al niño, oye, te amo mucho, hijo, eres mi bebé, y te canto una canción bien, pues le estás mostrando el mismo afecto, pero sin perjudicarle su lenguaje, ¿no? Entonces, ahí es lo que yo iba. Somos los principales promotores de que los niños tengan trastornos en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Entonces... Sí, pues bien, ahora. No, que padres ejemplos, ¿no?
y revoluciona ahí la cabecilla, ¿no? Cuando escuchamos esos casos. Y de los casos que particularmente tú disfrutas, me imagino que muchos, ¿no? Pero que particularmente tú sientes, yo para esto soy así buenísimo, ¿no? Les hago este cambio, les cambio la letra o la vocal y se soluciona, no sé, pero eso es un ejemplo, pero ¿cuáles son los casos que normalmente en ti te gusta recibir en la consulta? O sea, los que prefieres. ¿Tienes alguna inclinación o...? Yo creo que los de conducta en adolescentes. ¿Por ejemplo? Sí. Por ejemplo, cuando vienen con conductas muy disruptivas, muy desafiantes. ¿Sí? Son de los casos que luego me apasionan, se me hacen complicados. Sí se me hacen complicados, pero bueno, yo no sé si es una contradicción para mí mismo que lo complicado me gusta. O sea, lo tomo como un reto, ¿no? Como un reto personal de decir, híjole, tengo que poder ayudarle a resolver pues, su bronca, su manera de vivir, la pesadez con la que está. En los adolescentes es complejo por la misma parte de falta de carácter, ¿no? De adolecer de una situación estructural todavía, pero es más fácil hacerlos conscientes y tentarles el corazón a los adolescentes. O sea, como que esa parte de carencia nos hace más vulnerables a tentarlos y hacerles decir, mira, duele y con el dolor puedes hacer conciencia. Entonces es de lo que yo creo que más me gusta recibir adolescentes. Que sí hay algunos que, híjole, recurre uno a los expertos, ¿no? Al chocho. Sí, porque hay unos que se atoran, sí, sí. Y le aumentas ahí la serotonina, le bajas el grado de ansiedad y ya hacen lo que tú les dices, en un pequeño ajuste. Que también por otro lado, bueno, los del lenguaje, pues es un amor escuchar a los niños, ¿no? Cuando pronuncian alguna palabra que no la dicen bien, pues hasta es chistoso escucharlos. Pero es más divertido ver el nivel de inteligencia que tienen o que pueden tener para resolver un problema. Te voy a mencionar un caso. Hay una pruebita que sirve para detectar problemas de articulación de algún cierto fonema y hay un apartado donde menciona una palabra, ¿no? Para el fonema F tienes que decir, o tienes que poner a repetir el niño, teléfono. Entonces le digo esta vez a un pacientito, teléfono, y él dice, celular. Y dije, mira, ¿qué digo? Para mencionar la F, dije, celular. Es un guau perro. Sí, o sea, y está bien, pero no cumple los requisitos que uno buscaba, ¿no? Sí. Pero es una magia ver a los niños trabajar, o sea, son muy inteligentes. Y esa es la parte que te digo, esa es la parte que me gusta. Digo, ese nivel intelectual lo vamos a utilizar, pero para bien. Te vamos a mandar el Luciano, ¿no? O sea, vamos a yendo porque lo chiqueamos, ¿sabes? El chiquear bien nada, ¿no? No, pero ok, entonces particularmente esos casos, pero sientes, o sea, como sientes los adolescentes rebeldes, o sea, problemas de conducta, son un reto, o sea, pero te apasiona, pero disfrutas sentir cuando tocas. Sí, claro. Y cambian, o sea, ¿sí? Sí, o sea, para mí es placentero ver que las conductas se moldeen, ¿no? Y que se logren objetivos. Ajá. Así es, que cambie la perspectiva del paciente, que no iba con dolor, que no iba con recelo, que no iba con un enojo constante. Es parte de la que sí me apasiona. Sí, porque la rabia, la rebeldía, muchas veces es una defensa, pero al final de cuentas les termina bloqueando, ¿no? Sí. La capacidad de sentir placer, y si no hay placer, aprenden menos, se interesan menos, tienen una opinión muy negativa del mundo. Pero si los liberamos de un síntoma incapacitante como la rabia o como el miedo, o sea, tú ves cómo florece, ¿no? Florecen pasiones, interés, hacerlo por gusto. Órale. Sí, yo me acordaba ahorita cuando veías que trabajabas con el dolor, siempre lo hemos sabido, o sea, como terapeutas, pero me ha tocado a mí conocer, alguna vez no con el maestro Nardone, cómo dar el ejemplo de cómo producir emociones negativas. Pero emociones negativas no de hacerlo sufrir, sino también experimentarlas, ponerles nombre y hallarles sentido. Se dan cuenta que tienen una utilidad. Sí. Y ya no les da miedo, o sea, ya las saben utilizar. Entonces, ¿sabes trabajar bien con esas emociones? Trato de, sí, es que es parte de lo que te comentaba. Al adolescente o al niño hay que ayudarlo precisamente a que le ponga el nombre a las emociones, ¿no? A que las identifique, que sepa cómo es, para qué es, qué le puede servir, qué le puede sacar de provecho. Porque finalmente, yo te puedo dar un ejemplo, ¿no? Un padre que está llorando y que se le acerca a su hijo para preguntarle qué tienes,
difícilmente le decimos que tenemos, le decimos, no tengo nada, estoy bien y adelante, ¿no? Y no, aquí la realidad de las cosas hay que decirle, bueno, pues me siento triste por esto, tengo esto, estoy imposibilitado para hacer esto, y le estás enseñando a manejar sus emociones. Pero bueno, es el mismo círculo vicioso del que yo hablaba, ¿no? Del problema de la educación de los padres y de los hijos. Y en este momento, pues sí es algo detonante que se tiene que trabajar con los hijos, el de enseñarles a manejar sus emociones, ubicarlas, ponerles nombre y trabajarlas. Sí. Así es. No, sí, entendemos que te gusta, ¿no? Y a veces yo me pregunto, a veces cuando escucho a una persona que habla de otros trabajos, dice, ay, ¿cómo se puede dedicar a eso? Es un trabajo penoso. Y yo digo, pues nosotros no hacemos chambas tan que todo el mundo lo quiera hacer. O sea, realmente, como dices, ¿no? Si hubiera papás que hicieran esa chamba, no habría chamba para niños. Entonces, a final de cuentas, terminamos haciendo, y particularmente tú terminas haciendo trabajo que los papás no quieren hacer. Pero curiosamente es eso, ¿no? Me apasiona, porque le doy el sentido. Yo creo que los papás también, al ver que si se esforzaran un poco, los escucharan, y aunque batallaran, pero si junto con sus hijos descubrieran, ¿no?, otras maneras de hacer las cosas, creo que serían igual de apasionados que tú, ¿no? Al ver a sus hijos que florecen de esa manera. Normalmente nada se siente un pequeño niño adolescente. Trato de dejar un pequeño espacio, o cuando lo considero algo más espacios o sitio aparte de los papás, precisamente para darles esta devolución que yo no acabo de comentar. Darle ejemplos de cómo acercarse, darle ejemplos de cómo manejar la situación, de cómo ayudarle a sus hijos a que haya un vínculo más fuerte y no tanto autoritario, sino más de comprensión emocional, ¿sí? Donde el papá se integre más y conozca más a sus hijos y que sepa por qué le duele tal o cual cosa o cómo puede ayudarlo a mejorar, más que de ser una autoridad y decir se hace porque se hace, el decir cómo lo hacemos, ¿no? Cómo nos integramos para que te vaya bien, cómo participo yo desde mi perspectiva de padre para que sientas ese respaldo. Los sentidos de los padres en la actualidad es muy tremendo, muy bárbaro, ¿no? Yo hacía mención de la pandemia, en donde muchos chicos se llegaron a quedar solos completamente en sus casas, y esto ahorita ha venido detonando muchísimo en aprendizaje, en conducta, en un montón de áreas de los niños. Y es donde digo que no es nada más trabajo del niño, es trabajo integral, y de cómo sí tratar de ponerle tantito corazón a esta tarea de ser padre y apegarte a la función de funcionar como un padre, de ser como un padre para que puedas sacar a tus hijos. Porque cuando llegan aquí al consultorio, por eso se enamoran de la consulta, por eso se quieren quedar con Alberto, ¿no? ¿Por qué? Porque les dan la atención, les brindas el cariño que necesitan en ese momento para poder salir. Y pues claro que se amargan uno por las ausencias que tienen. Sí. Y los casos, existen casos en donde tú preferirías o prefieres derivar, o que particularmente sí no te motiven mucho, no te apasionen, sino tal vez te fatiguen. ¿Hay algún tipo de casos, o sea, de esta especialidad que no te agrade? Tratándose de niños y adolescentes, pues casi todo me agrada, pero sí hay un área donde trato de mantenerme un poquito al margen, que es el área jurídica. Cuando ya tientan la parte jurídica, que son peritajes, o que vienen sobre todo por situaciones ya en cuestión legal de que se tiene que dictaminar a lo mejor hasta una situación emocional de un niño para una convivencia condicionada o algo al respecto, eso casi no me gusta, a mí se me hace no me agrada mucho. Me agrada el poder ayudar a la familia, darle orientación y todo, pero se me hacen casos muy desgastantes, precisamente porque no se cuenta tanto con el apoyo de las dos partes. Sí hay casos en los cuales se integran y podrá venir el papá aparte de la terapia. He tenido casos de divorcios donde los hago venir a pesar de que estén divorciados y se integran muy bien al proceso del niño, pero en la realidad yo te puedo decir que es 1 o 2 de 10 los que se integran. Entonces son casos donde los miembros de la familia van a estar en un constante sufrimiento, y a mí me frustra no poder hacer algo más por esos pequeños. Por eso es que cuando son casos legales digo, híjole, porque no son mucho de me agrada. Bueno, pues si te entiendo, yo creo que también comparto esa parte, ¿no? De casos que no me agradan, los evito. De hecho ya no hago yo peritaje ni nada de eso.
Pero no sé si tú yo lo hayas sentido, te lo comparto porque es mi experiencia, ¿no? Mi experiencia es que cuando ya es algo legal, cuando hay un tercero, una institución, hablas con ellos, pero es como si no hablaras con ellos. Hasta hablan como robots, hasta en términos horarios, está grabando, o con el abogado, y es realmente de qué se trata. Ya no están viendo por el hijo, ¿no? Están viendo por un interés económico, por la imagen. Entonces, al final de cuentas, es hablar con unos papás que tienen el poder, pero que realmente en ese momento, aunque pareciera que se están viendo por el hijo, pero ven más por tu interés y pareciera que no hablas con ellos, ¿no? Exacto, sí, mira, me viene a la memoria de un caso. Hace algún tiempo la mamá de un pequeñito venía a traerlo porque vivió una situación de violencia ahí en el proceso de divorcio. Y la mamá, cuando venían al proceso, en el costo de las consultas hasta me decía, te pago luego porque no me ha depositado fulano, el papá del niño. Entonces yo le decía a la señora que tratara de hacer su vida sin depender precisamente de esa parte de pensión que le correspondía. Yo haciéndole entender esta parte que no se podía ir con la vida dependiendo de una situación jurídica ni económica, que tenía que tener independencia tanto él para su niño, ¿no? ¿Por qué te comento esto? Porque precisamente es eso, ¿no? Pareciera que están más pendientes de otra cosa que de lo que realmente importa. Entonces yo no puedo condicionar las terapias de mi hijo a que me llegue el depósito de... No, pues yo si veo una necesidad tengo que atenderla, tengo que priorizar, ¿no? Entonces por esa parte es que a lo mejor, por eso y por muchas otras cosas son las que a lo mejor no digo que sea la cuestión de dinero, no, el interés que el enfoque sea a lo que voy. Si su atención está en otro punto. Así es. No en el problema. Están más preocupados por ganar, a lo mejor el caso, la pensión, el que se les aumente, el que sea unas visitas guiadas hasta por DIF, que realmente por la salud de la familia o del niño. Suelo hacer estas preguntas, ¿no? De lo que te gusta, lo que no te gusta, porque también es importante, ¿no? Saber nosotros que también tenemos cierta facilidad para algunos casos, pero también hay otros casos que nos fatigan y también como humanos es que mejor preferimos derivar o ver una menor cantidad, ¿no? De un tipo de situaciones y más bien dedicar a los que nos apasionan, nos motivan y hasta es muy saludable. Entonces, y aparte de esas preguntas, quiero preguntar, por ejemplo, desde tu experiencia con el contacto, con el tocar los corazones, con platicar con tantos papás, mamás, abuelos, chicos, chicas, tú podrías decir, digamos, porque ya nos adelantabas un poco, ¿no? De alguna forma, pero a lo mejor decirlo en esta parte, ¿tú tienes alguna idea de por qué tanta consulta contigo que si hasta te das citas a las 3 de la mañana, seguro que se habría citas a las 3 de la mañana, si a la hora de comer, en lugar de comerlas una cita, seguro que sí llega alguien, ¿no? Y no comes. ¿Por qué tanta consulta? O sea, tú tienes una idea de decir, bueno, pareciera que hay mucha consulta por este y este problema. En tu experiencia, ¿sí identificas tú, tienes alguna hipótesis de por qué hay tanta patología de conducta, aprendizaje emocional? Hay varios factores. Yo considero que hay varios factores. Por ejemplo, bueno, como padres que somos, la prioridad que tenemos son los hijos siempre, ¿no? Nos ponemos por delante. Yo podría andar con mis zapatos rotos, pero mi hijo tiene que traer un calzado adecuado para andar bien, ¿no? Y la salud de los hijos yo creo que es algo en lo cual nos escatimamos. Entonces eso pudiera ser como un factor. Otro factor, comentaba yo, la misma carencia de la función que tenemos como padres, como encargados de hijos, como tutores, que sabemos de alguna manera que no la estamos cumpliendo bien o que nos falta algo más. El no estar preparados, el que no venga con la matriz manual de cómo ser padres, el sentirnos muchas veces rebasados por las conductas de los niños, de los adolescentes. Yo creo que es lo que origina tanta demanda en esta área. En este caso ahorita podemos también la situación pandémica, que hay papás que se tuvieron que convertir en cuidadores de 24 horas. Los padres no estamos hechos para cuidar hijos 24 horas al día. La verdad es que no. Y quien diga que sí está, yo creo que está equivocado. Que hasta cuando los dejamos en la escuela, yo creo que decimos, ay, descansamos tantito y decimos, bueno, nos vamos en la tarde. Nos convertimos en padres de 24 horas, nos pasamos a convertir en maestros, en psicólogos, en enfermeros, en cocineros. Se movió un mundo de acciones mucho. Entonces
esa incompetencia de nosotros los adultos es la que nos tiene con los consultorios muchas veces saturados para pedir apoyo, ¿no? Para pedir ayuda de cómo dirigir. Es la preocupación porque los niños estén bien. Entonces eso, como que esas dificultades, esas habilidades de los papás para orientar, para tocar los corazones, como para guiar, es eso que terminan creciendo todos chuecos, todo tiene que ver entonces con las capacidades, ¿no? Sí. Y el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos. Okay. Bien, ahora ya, y para terminar, Alberto, que son las preguntillas ahí curiosas, ¿no? que suelo hacer. Y ya para cerrar, por ejemplo, ya que nos dejes un mensaje, pues a mí, ¿no? Pues, a Héctor, que aquí nos acompaña, y a las personas que van a estar viendo, ¿no? A lo largo del tiempo esta entrevista, ya para despedirnos, imaginándote que a lo mejor, no sé, tú te vas de este mundo, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? A lo mejor te vas a Dubái y ya no regresas, pues bueno, ya te llama, ¿no? El ser superior. Si tú dejaras un legado, si dijeras, bueno, ya, yo voy a dejar mi experiencia, que les sea útil a los míos, a la gente, ¿no? A mis pacientes, sus familias, ¿qué mensaje dejarías, ¿no? Con tu experiencia, ¿no? Un poco de lo que hemos hablado hoy, pero a lo mejor algo que quisieras compartir extra? ¿Qué mensaje dejarías si tuvieras que dejar algo? Qué profunda pregunta. Interesante, real. Sí. Yo creo que tiempo, dedicación y amor sería algo que se tendría que dejar a los niños. Si algo tiene este ritmo de vida actual que tenemos es que no hay tiempo para nada. No hay tiempo para nada y la verdad es que los niños es lo único que necesitan para estar bien. Tener tiempo, tener dedicación, tener una atención de calidad. Yo creo que eso abriría las puertas a que haya una niñez y una juventud y una madurez muy curada de muchos problemas. Yo dejaría así como si fuera un legado, es hacerle 3 regalos a un hijo: tiempo, dedicación y amor. 3 regalos. Con eso yo creo que daríamos la vuelta a muchas cosas. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. La oportunidad, muy agradecido. Y bueno, pues lo que pueda surgir, lo que les pueda ayudar, Sí, no, te agradezco mucho que se haya dado, ¿no? Ya ves que batallamos con los tiempos, pero se dio así rápido, ¿no? Órale, tuvimos que mover algunos asuntos. Pero qué contento que me hayas recibido, que me compartas esto, o sea, sí me sorprendo, muchas cosas que ni me imaginaba, ¿no? Que hacías. Y o si me las llegara a imaginar, sentirlas, ¿no? Es muy diferente como cuando uno lee o cuando platican, que Alberto hace eso, pero ya cuando estás con Alberto se siente la vibra, ¿no? Es por eso que hay resultados. Ay, gracias por la confianza. Ajá. Pues muchas gracias, Alberto. Nos despedimos entonces y pues fue una entrevista con Alberto Solorio, sí, que me encantó de manera muy especial. Ya luego seguiremos platicando con él. Sigue la cervecita. Seguro que sí, claro que sí. Y yo mientras me despido, soy Edgar Saldaña, soy psiquiatra, psicoterapeuta, máster en terapia breve estratégica, y seguiré tocando las puertas de esos terapeutas, colegas que hacen magia en sus consultorios y ya vieron, son testigos, ¿no? Cómo tocamos corazones, mentes y se modifica completamente con 2 o 3 cosas que pareciera magia, pero es tecnología, es técnica, es ciencia y podemos ayudar a cambiar, ¿no? La vida de las personas. Seguiremos tocando esas puertas, visitando a estos colegas. Los invito a que vean otras entrevistas, suscríbanse al canal, para que sigan viendo las entrevistas, la de Alberto, la de los otros colegas, algunas mías, y además eso comparto pequeñas perlitas que los pacientes me enseñan a mí en la consulta y yo se las comparto a otros pacientes, que les ayuda a solucionar problemas, además de también de compartir experiencias del día a día personales, ¿no? Ahí en el consultorio, en mi vida. Entonces los invito, suscríbanse, vean ahí los videos y nos vemos en la siguiente.